El exorcismo es la práctica ritual que consiste en expulsar a los demonios de las personas o lugares que están poseídos o afectados por ellos o corren peligro de estarlo. Es realizado por el sacerdote exorcista, revestido de la potestad de Cristo, que Cristo le ha dado a su iglesia para enfrentar al demonio y vencerlo. El exorcismo conjura al demonio, es decir, le obliga a comparecer delante de Cristo, que en la persona del sacerdote es quien lo expulsa. Esta actividad sobrenatural es uno de los trabajos más peligrosos y desgastantes que hay en el mundo y amerita una preparación muy seria para no cometer ningún error, y que la ayuda a la persona atormentada, vejada o poseída sea eficaz y los efectos colaterales propios de la liberación sean los mínimos, ya que no es agradable pasar por este proceso, muy al contrario, es bien desgastante porque se vive, se experimenta y se sufre la desesperación de la persona. Pero al final el Señor otorga su gracia y son muchos los que después de un proceso arduo y perseverante son testimonio tangible de lo que Cristo puede hacer y sigue haciendo hoy a través de sus ministros. En la Congregación Sacerdotal Internacional Católica Independiente hay sacerdotes especializados en esta área bajo el patriarcado de su beatitud Monseñor Andrés Tirado Pérez, como lo es este servidor, Padre Jonathan Núñez, quien les habla, miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas Ecuménicos, regida por el mismo patriarca. Soy un exorcista de alto nivel, de ardua preparación, que trabajo continuamente en la lucha contra los poderes del mal. La liberación espiritual no es algo que un sacerdote pueda garantizar por sí mismo, sino que es una gracia otorgada por Dios y amerita, sí, a un especialista en el área que entienda cómo funciona este proceso, que emplee de forma profesional y prudente todas las estrategias y protocolos establecidos por la Iglesia en esta área y que esté dedicado plenamente a ello bajo el auspicio de su obispo, que es quien le ha facultado para esta tarea, el que nos otorga pues este ministerio. No es una liberación mágica, sino el resultado final de un proceso donde la obediencia a Dios es lo primero. Muchos casos de éxito nos han dado prestigio, pero el poder viene de Dios, en cuyo nombre son expulsados los demonios, según el mandato de Jesucristo. La liberación espiritual no es mágica, mis hermanos, es un camino de conversión y de obediencia a Dios. En tiempos donde muchas personas buscan soluciones inmediatas para sus sufrimientos espirituales, emocionales y familiares, es necesario recordar una verdad fundamental. La liberación espiritual auténtica no es un acto mágico ni es instantáneo. No se trata de fórmulas secretas, de espectáculos emocionales o ritualismos vacíos. La verdadera liberación es ante todo un proceso profundo de encuentro con Dios, de conversión sincera y de obediencia perseverante a su voluntad. Muchas personas llegan buscando que les quiten un mal, sin comprender que en numerosos casos existen puertas espirituales abiertas por años de pecado, resentimientos, prácticas ocultistas, desorden moral, odio, adicciones, falta de perdón o alejamiento de la vida sacramental. Pretender recibir liberación sin cambiar de vida sería como limpiar una herida mientras
se continúa contaminándola constantemente. Nuestro Señor Jesucristo libera verdaderamente, pero Él mismo enseñó que la libertad espiritual exige permanecer en su palabra. Si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. Entonces, la liberación tiene etapas. La experiencia pastoral y espiritual demuestra que muchos procesos de liberación pasan por diversas etapas. Cada persona es distinta y cada caso requiere discernimiento, paciencia, acompañamiento espiritual serio. Lo primero es hacer un reconocimiento de la problemática. El primer paso tiene que ver con aceptar humildemente que existe una necesidad espiritual. Algunas personas viven negando sus heridas, negando sus pecados, sus ataduras. Otras buscan culpables externos sin revisar su propia vida interior. La gracia de Dios comienza a actuar cuando el alma deja el orgullo y se abre sinceramente a la verdad. En segundo lugar, es necesario una conversión auténtica. La liberación es un proceso de conversión. No puede existir verdadera liberación sin conversión. Esto implica abandonar el pecado, romper vínculos dañinos y tomar decisiones concretas de cambiar, de enmendar. Muchas veces las personas desean ser liberadas, pero no quieren dejar aquello que las esclaviza espiritualmente. Dios respeta la libertad humana. Por eso la cooperación de la persona es indispensable. La confesión frecuente es medicina para el alma y es uno de los primeros pasos indispensables en el proceso de liberación. El sacramento de la reconciliación es una de las armas espirituales más poderosas contra la acción del mal. La confesión frecuente no solamente perdona los pecados, sino que fortalece el alma, rompe cadenas espirituales y devuelve la gracia santificante. Quien busca liberación debe aprender a confesarse con sinceridad, profundidad, con constancia, evitando ocultar pecados o vivir en doble vida espiritual. La confesión no es un simple requisito religioso, es un encuentro sanador con la misericordia de Dios. La Eucaristía es el centro de toda liberación para un cristiano. Jesucristo presente en la Sagrada Eucaristía es la fuente suprema de la sanación y de la liberación. Ningún sacramental, ninguna oración, ningún exorcismo tiene poder por sí mismo separado de Cristo. Participar frecuentemente de la Santa Misa, adorar el Santísimo Sacramento, recibir dignamente la comunión es lo que fortalece el alma y lo que debilita progresivamente la influencia del maligno. Muchos desean sesiones de liberación, pero descuidan la Eucaristía. No la viven con fervor, les fastidia además. Y sin embargo, la victoria espiritual nace precisamente de la unión constante con Jesucristo. Por eso es muy importante que ustedes asimilen la importancia de los sacramentales y de los exorcismos como acción complementaria de la participación en la Eucaristía y en los demás sacramentos. La Iglesia, en su sabiduría espiritual, dispone también sacramentales que ayudan al combate espiritual: el agua bendita, el agua exorcizada, la sal exorcizada, el aceite bendecido, las medallas con oraciones de protección, otros elementos usados con fe y obediencia como los cirios exorcizados, en ocasiones los baños exorcizados y otros elementos. En casos más complejos puede ser necesaria la oración de liberación prolongada o incluso un itinerario de exorcismos continuos. El ministerio de exorcismo se debe realizar bajo un discernimiento y una autoridad legítima. Pero incluso los exorcismos requieren una continuidad y una perseverancia. No son soluciones mágicas, no es un solo exorcismo el que te va a solucionar todo de un solo momento.
Muchas veces el proceso exige tiempo, oración constante, disciplina espiritual. Sin disciplina espiritual no hay perseverancia. La liberación también requiere compromiso personal, vida de oración diaria, lectura de la palabra de Dios, ayuno, penitencias según las posibilidades, renuncia consciente al pecado o a las situaciones que enfermaron, las situaciones de vida que no corresponden, perdón sincero, tanto perdonar como pedir perdón, alejarse de ambientes espirituales dañinos, perseverancia en la vida sacramental. Todo esto es fundamental, mis hermanos, y hace parte de un proceso integral de la persona. El enemigo espiritual busca constantemente que la persona abandone el proceso, que vuelva a los hábitos viejos o que pierda la esperanza. Por eso la disciplina espiritual es esencial, y es esencial la obediencia al director espiritual, en este caso al sacerdote que le guía en este proceso. Dios libera, pero el alma tiene que cooperar. La verdadera liberación no consiste solamente en expulsar a la oscuridad, sino en permitir que Cristo reine plenamente en el corazón de la persona. Cuando una persona persevera en la oración, en la obediencia, en los sacramentos, en la conversión, comienza a experimentar una transformación integral. Paz interior, claridad espiritual, fortaleza emocional y una renovada capacidad para amar, para vivir en gracia. La liberación auténtica conduce siempre a una vida más unida a Dios, más humilde, más santa, porque la meta final no es simplemente sentirse mejor, sino pertenecer completamente a Jesucristo. Soy el Padre Jonathan Núñez, sacerdote exorcista de la Congregación Sacerdotal Internacional Católica Independiente, miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas Ecuménicos, administrador apostólico de nuestro patriarca, su beatitud, Monseñor Andrés Tirado Pérez, a quien represento como administrador apostólico en la costa colombiana y en misión internacional. Me dedico a ayudar a las personas en la atención de los diferentes casos de liberación, de sanación, de restauración, un proceso de dirección espiritual y en el cual, como exorcista, estoy dispuesto a darte las herramientas para que puedas enfrentar al demonio y vencerlo con el poder de Dios nuestro Señor, y así tu vida pueda ser testimonio vivo de lo que Dios puede hacer. Si padeces por causa del maligno, algún mal espiritual, contáctame. Que Dios te bendiga.